entrar de lleno al mensaje, darle gracias al Señor en este tiempo, porque Él es bueno, porque Él nos ha guardado, Él nos ha librado en medio de todo esto. Estamos orando muy fuerte, mis hermanos, porque veo que el mundo se atreve a declarar palabras sobre el mundo, ¿sí? Estaba viendo yo ahí las declaraciones de hombres filántropos que se atreven a decir que el Omicron va a llegar a la casa de todos, va a estar en los hogares de todos en este verano y en este invierno. Y yo creo que también es el tiempo de atrevernos a declarar una palabra de autoridad y cancelar y decir que Jesucristo es el que gobierna nuestro hogar y el que va a guardar nuestra vida, ¿sí? Estemos orando constantemente, esté cuidándose, esté siempre manteniendo usted sus medidas, pero sobre todo creamos que el Señor va a guardar nuestra vida, creamos que el Señor es el que va a guardar nuestro ser por completo. Fíjese que vamos a ir concluyendo en este tiempo, porque estuve hablando hace unas semanas, estuvimos hablando un poco sobre el darle a Dios, sobre el ofrendar, sobre el traerle al Señor. Y a lo largo de los años nosotros nos damos cuenta que una de las mayores necesidades de la iglesia, fíjese pues, la iglesia cristiana evangélica, una de las características que tiene es que pide, ¿sí? Es una iglesia que constantemente está pidiendo. Y la iglesia católica romana, una de las virtudes que ha tenido durante los últimos años, pues ahora de la pandemia no muchito he visto, pero sí anteriormente, es que da. Por ejemplo, tiene eventos de ayuda social, tiene organizaciones que ayudan a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características del cristiano es que el cristiano tiene que ser dador. Entonces, el problema entonces que hay en las iglesias y que nos damos cuenta a lo largo de este tiempo o esta vida cristiana es que nos percatamos es que siempre la gente está teniendo necesidad. Hace muchos años yo me recuerdo, creo que lo he contado varias veces, pero lo cuento para que podamos entender que lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida hoy es que hace muchos años me recuerdo que me fui con mi cuñado, que fue a un desayuno donde consiguen trabajo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando uno se acaba de graduar, etcétera, anda buscando trabajo, ¿verdad? Y anda queriendo comenzar a trabajar. Entonces me recuerdo que me fui con mi cuñado, nos fuimos a un desayuno donde teníamos que pagar el desayuno y que después de una pequeña charla habían oportunidades de trabajo. Entonces me recuerdo que mi cuñado me dijo que si lo acompañaba y nos fuimos, ¿verdad? Y a la zona 9 entramos y todo, y para no serle larga la historia, lo que le quiero decir es que me llamó la atención es que era un grupo como de unas 40 personas tal vez. Y todos les dieron la palabra que pudieran hablar unos 5 minutos y me recuerdo que en esos 5 minutos todos eran cristianos quebrados, ¿sí? Todos eran cristianos y todos hablaban, yo voy a una iglesia y yo estoy orando para... Y entonces yo cuando empecé a ver que todos eran cristianos y que todos estaban desempleados me dio miedo, ¿sí? Y dije, reprendo al diablo porque no puede ser posible que todos los que están aquí digan que son cristianos y todos están quebrados, ¿sí? Entonces de verdad le digo yo a mi cuñado Gabriel, le digo, parate vos, vámonos de aquí. Le dije, ¿y vos por qué? Comamos, vámonos de aquí. Claro, a él no le dije porque él no era cristiano, pero yo me paré y yo no voy a estar ahí metido, de ahí saben ni qué hay. Se lo digo, eso fue hace muchos años, ¿sí? Porque el problema más grande del cristiano es que somos muy religiosos o somos muy cristianos para muchas cosas, pero no somos cristianos ni religiosos para darle a Dios. Entonces, miren lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10, dice, versión Las Américas: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mira esto pues, otra vez, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando nosotros nos percatamos, es que en la palabra de Dios las primicias son muy importantes para Dios. Yo le pregunto a usted y no me responda este año, ¿cuál es su objetivo este año como persona, como padre de familia, como hijo de Dios? ¿Qué está anhelando usted en este año 2022? Si usted me dice ahorita y se las llevan de religioso y cristiano y de yo solo quiero adorar a mi rey, no me sea mentiroso, hombre, ¿verdad? Porque a veces la gente es así, a mí no me interesa nada, solo adorar a mi rey. Usted no tiene metas, usted no tiene planes. Usted no le está pidiendo a Dios que bendiga más su negocio, que bendiga más su trabajo, que le dé un mejor trabajo, que le dé una mejor oportunidad, que pueda tener mejores clientes, que pueda proyectarse algo más grande. Eso es normal, hermano, y eso no es pecado. Jamás es pecado proyectarse, pedirle a Dios que lo bendiga más, que le provea más. Entonces es importante que entendamos, y esto es para que aún a los que nos ven en YouTube y los que nos ven en Facebook, hermano, es importante entender algo, ¿sí?
Es importante entender que una de las características del corazón de Dios es que Dios quiere bendecirlo. Es que Dios quiere que usted prospere. Es que Dios quiere que usted tenga una verdadera prosperidad integral. Es que Dios quiere que usted comprenda verdaderamente cómo funciona la economía de Dios. La economía de Dios en la Biblia no es la economía que usted está acostumbrado a conocer a través de los libros, a través de sus cátedras en la universidad. La economía de Dios tiene que ver algo muy diferente con la economía del hombre, ¿sí? En la economía humana nos regimos por la oferta, por la demanda, por la escasez. Existen muchos parámetros de macro y microeconomía que pueden afectar una región, que pueden afectar una nación, etcétera. En la economía de Dios, a usted se le entrega algo y usted tiene que ser un administrador y usted tiene que demostrar cuánto usted y yo le creemos a Dios. La palabra economía en griego es oikos nomos, y esa palabra es la administración de una casa, pero no solamente desde el punto de vista de que yo administro mi sueldo mensual, sino tiene que ver con conocer a Dios y tiene que ver con cómo nos conectamos nosotros con Dios. Eso es economía, eso es la economía de Dios. Cuando usted ve, el apóstol Pablo es el que más habla en la Biblia de los oikos nomos, es el que más habla en la Biblia de la economía de Dios, es el que más habla en la Biblia de cómo debemos nosotros de administrar nuestra vida delante de Dios. Entonces, constantemente la gente le está pidiendo a Dios un milagro de sanidad, le está pidiendo. Mire, ayer vi una película, anoche vi una película con mi hijo José David que me dejó pensando, ¿sí? Porque es una película basada en un libro, pero así resumida la película es de que la tierra colapsó hace no sé cuántos millones de años y entonces es lo que se cree que quieren hacer en alguna etapa y salieron unas naves al espacio y obviamente tienen que colonizar otros planetas, ¿sí? Y llegaron a un planeta similar a la Tierra, idéntico a la Tierra, pero que cuando llegaron a la Tierra, a los hombres los afecta un fenómeno que todo lo que los hombres piensan se escucha, ¿sí? Mire qué interesante. Y a las mujeres no fueron afectadas por eso. Entonces la película al inicio me aburrió un poco porque es tedioso estar viendo que por ejemplo, lo que yo estoy pensando se sale aquí como que fuera, no sé, como que fuera Siri, algo así, ¿verdad? Y sale aquí lo que yo estoy pensando, o sea, y lo que quiero decir se antepone a lo que voy a hablar con mi boca. Entonces ahí en la película es de este muchacho Tom Holland, el que hace el Hombre Araña. Resulta que desciende una mujer de una nave que venía a colonizar. Interesante, ¿verdad? Entonces a las mujeres no se les escucha el pensamiento, ¿sí? Ellas sí pueden expresarse normal, pero los hombres fueron afectados. ¿Sabe qué me puse a pensar yo? Dejo la película a un lado y hago la alegoría, si quiere, de la película. Es así somos nosotros con Dios. Siempre le estamos pidiendo a Dios un montón de cosas. Señor, te pido que me bendigas, te pido que me ayudes, Señor. Y usted puede ir manejando y usted va pensando un montón de cosas. Señor, te pido. Yo me imagino que así nos saliría la misma, igual que la película, de repente la va a ver. Nos saliría el mensaje así en el cerebro y hasta cierto punto sería aburrido estarnos escuchando. Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por el perro, Señor, te pido por favor, Padre, que ahorita que llegue me atienden rápido, Señor, que en el banco se apuren. ¿No le pasa? Y estaríamos pidiéndole todo. Y los jóvenes, Señor, esa muchacha me gustó. Ay, te pido, Señor, que se fije en mí porque así me gustan a mí. Así estaría pensando a cada rato. Ay, ojalá que me atiendan rápido acá, que me sirvan rápido el pollo porque yo ya me quiero ir. Padre, le pedimos a Dios cualquier cosa absurda, cualquier cosa que parece boba a lo mejor. Pero le voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios se aburre de nosotros? Dios no se aburre de nosotros. Pero nosotros sí nos aburrimos de Dios. A veces no entendemos nosotros porque yo le comento, tengo unos amigos ministros, pastores que amo mucho allá en México y que a veces él está enseñando y es confrontativo porque él dice, la gente deja cualquier cosa. Te duele la cabeza, ya no vas a la iglesia. Te duele la uña, ya no vas a la iglesia. Tienes un poquito de fiebre, ¿verdad? No voy a hablar ahorita de la pandemia, hagamos de caso que no existía la pandemia todavía, no vas a la iglesia. Tienes hambre, mejor te quedas porque no te sirvió tu desayuno, ay, te puede dar hambre. Pero hay un partido de fútbol, te duele la cabeza, te vas a ver el partido de fútbol. Te llama tu novia y te duele el estómago, te vas con tu novia a ver aunque tengas dolor de estómago. Te duele el pie, pero va a jugar tu equipo favorito y te dan una entrada, te vas al estadio aún con el pie chenqueando, renqueando, no sé cómo le dicen en otros países. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no es importante para nosotros
pero el mundo sí es importante que lo que nos puede dar. Y entonces a veces nosotros como cristianos, hermano, de verdad no vivimos una vida, y esto es general, esto es hablando porque sé que hay gente muy fiel, pero no vivimos una vida consagrada al Señor y no le entregamos a Dios lo que Él se merece, solo le entregamos a Dios nuestras comodidades. Entonces cuando la Biblia nos enseña, fíjese pues que la Biblia nos enseña y nos pone parámetros importantes para que podamos ser bendecidos. El problema es que nosotros solo queremos un poco de la verdad, de la bendición. Pero la verdadera bendición no solamente es el recurso, es el dinero. La verdadera bendición, dice, la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece, ¿cómo es? Y no añade tristeza con él. O sea, ¿qué significa eso? No solo se trata de tener dinero, hermano. No solo se trata de tener un buen trabajo. Se trata de que usted, hermano, tenga alegría, tenga contentamiento con quien usted es delante de Dios y para las más personas. ¿Cómo vive usted su vida? Si usted vive su vida verdaderamente feliz, si usted vive su vida verdaderamente agradado a Dios, o usted es una persona totalmente infeliz. ¿Sabe que constantemente conozco cristianos? Bueno, dicen que son cristianos, ¿verdad? Y los vamos a respetar pero viven una vida infeliz. Entonces yo me pregunto, porque dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces si yo conozco a Dios, yo le tengo que decir algo, yo tengo que ser feliz. Si yo conozco a Dios, claro, hermano, puedo tener adversidades, puedo tener preocupaciones, puedo tener a lo mejor algunos momentos de tal vez procesos de dolor, tristes, enfermedad. Pero si yo conozco a Dios, hermano, yo verdaderamente le tengo que decir algo. Yo tengo que entender que soy hijo de Dios, yo tengo que ser feliz. El problema es que cuando no conocemos a Dios verdaderamente, entonces nosotros no podemos entender los parámetros que la Biblia nos enseña. Entonces mire, cuando la Biblia nos enseña, nos habla en Proverbios. Recuérdense que Proverbios fue escrito por un hombre que Dios le dio un alto nivel de sabiduría, ¿sí? Yo creo que después de Jesucristo estaba Salomón, y de ahí no había nadie más sabio que Salomón. Dios le dio a Salomón un nivel de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque le agradó en el corazón cuando Salomón le pidió a Dios que le diera la dirección de gobernar a su pueblo, y no le pidió nada. Entonces dice la Biblia que Dios le dice a Salomón: Salomón, por cuanto no me pediste ni riqueza ni nada, sino lo que me pediste fue sabiduría para gobernar a mi pueblo, ahora te voy a dar hasta lo que no me pediste. Entonces muchos de nosotros, hermano, a veces no entendemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está compuesta de 66 libros, ¿sí? Y estos 66 libros, hermano, nos dan toda un parámetro de vida, todo un parámetro de conocimiento, todo un parámetro de aprendizaje. En la Biblia nosotros podemos aprender a ser buenos padres, buenos hijos. En la Biblia podemos llegar a ser buenos administradores. En la Biblia vamos a aprender de cómo funciona el gobierno, los verdaderos gobiernos, cómo funcionan. Hace mucho tiempo que hemos estado hablando. Yo sé que a veces esto puede incomodar a algunos, porque a veces los ministros, los pastores, como se predica un mensaje un poco vago cuando dice los profetas estaban a la par de los reyes. Los profetas llegaban a confrontar a los reyes, pero usted nunca va a encontrar un profeta que se doblegó ante un rey. Claro, habían falsos profetas y profetas que se equivocaron, pero los profetas daban la palabra y se iban. La Biblia no dice que vivían en el palacio del rey. Solo Daniel, que estaba con los muchachos aquellos, estaban en el palacio, y Daniel estuvo en varios gobiernos. Imagínense, Daniel estuvo en varios gobiernos y jamás Daniel se doblegó a los gobiernos. Pero tampoco jamás Daniel pudo conquistar el monte del gobierno, porque si no, entonces usted hubiera leído que pasaron muchas cosas de Dios. Yo quiero que entendamos algo en este tiempo, hermano. Nosotros, la iglesia, lo que cada día sufre la iglesia sufre de un nivel de ignorancia, profundo, ¿sí? Por no meditar en la palabra, por no profundizar en la palabra, la iglesia es muy ignorante. Y por eso la iglesia es trastocada cuando viene alguien y predica algo que no tiene fundamento, pero que es agradable a tus oídos. A veces la gente se engaña fácilmente. Ahora vámonos a la palabra, porque la Biblia nos enseña las maneras como podemos honrar a Dios. Y dice: honra al Señor con tus bienes. O sea, todo lo que usted tiene, hermano, sirve para honrar a Dios. Yo le pregunto a usted,
¿de qué manera honra a Dios lo que usted tiene? Le voy a contar anécdotas vivenciales verdaderas. Hace más de 20 años, porque el tiempo ha pasado y me estoy haciendo más viejo cada día. Gracias a los que a veces me dicen, qué joven se mira, gracias al Señor, ojalá siempre me digan así, ¿verdad? Hace 20 años teníamos un grupo, nunca se me olvida, y me recuerdo que había un muchacho, me recuerdo del nombre, pero no lo voy a decir, aunque creo que ya ni se recuerda de nosotros. Y me recuerdo que llegaba en su carro todo viejo, todo reventado, así que casi se desarmaba cada vez que abría la puerta, creo que casi que se caía la puerta. Y me recuerdo que llegamos al grupo y él llegaba y para hacerle larga la historia, un día nos pidió oración, ¿sí? Y con el líder del grupo y mi persona nos pusimos y oramos. Padre, desata bendición sobre tu hijo, desata ese carro que pide. Para no hacerle tan larga, le llegó el día que se cumplió la oración, Dios cumplió la petición de su corazón y un día apareció, hermanos, en un carro. Ya ni me recuerdo qué carro era, pero lo que sí me recuerdo que era un carro más nuevo del que la carcacha que tenía, ¿sí? Le digo carcacha porque era una carcacha, ¿sí? Y cuando apareció el carro, ese carro es del hermano tal, y cuando se bajó nos enseñó al carro así, miren lo que el Señor, nosotros contentos. ¿Qué cree? Solo nos llegó a enseñar, nunca más volvió a llegar al grupo, ¿sí? Todavía lo estamos esperando que llegue un día. Ya no llegó. Y después hacíamos chiste y el hermano tal ya no vino, pero si ahora tiene un mejor carro, sí, pero ya no vino. ¿Sabe? Este es un ejemplo pequeño si usted quiere, pero así somos los cristianos muchas veces. Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos entrega, Dios nos da, Dios cumple las promesas, Dios nos sustenta, Dios siempre está, y nosotros no nos recordamos de lo que Dios hace. Estoy hablando general porque le hablo a mucha gente que a veces está en un proceso donde Dios está haciendo una obra, pero no se dan cuenta, no se percatan que Dios está ahí. No se percatan lo que le decía el domingo pasado. Y créame, el próximo domingo vamos a cambiar. El próximo tengo un mensaje diferente. Dios no se va a preocupar. No se percatan que están gordos porque Dios les está dando de comer, pero ellos piensan que Dios es malo, ¿sí? Porque, ¿sabe una cosa? A veces no entendemos nosotros, mi hermano, que a veces nuestra proyección o nuestros niveles pueden ser muy diferentes de las proyecciones de cómo vemos las cosas, ¿sí? O nuestra bendición para algunos puede ser muy ambigua, ¿sí? Para lo que para uno es bendición, para otro no es bendición, ¿sí? Si para usted bendición es tener 1,000 quetzales en la bolsa ahorita, puede ser que para otro no sea bendición eso, ¿sí? Si usted estaba acostumbrado a lo mejor a comer, no sé, en los mejores restaurantes de primera, ahora solo va a Pinulito, para usted eso puede ser pobreza. Para usted eso puede ser, ay, Dios no está conmigo porque ahora ya no puedo pedir pizzas de Vesubio, solo del Macarone. Fíjese que le estoy poniendo ejemplos así de ridículos si quiere, pero cuando lo meditamos en profundidad, créame que hay muchos cristianos que están así en este momento. Yo he conocido muchos, estos días que han pasado me han servido para estar con mi esposa. Hemos ido a lugares con mi esposa a ministrar personas que cuando uno se da cuenta, hermano, están bendecidos, pero ellos creen que no están bendecidos. Porque ellos piensan que como Dios ya no les da para su pizza Vesubio, Dios no está con ellos. Pero no se dan cuenta que de todos modos Dios les da para su Little Caesar. Pasamos haciendo publicidad gratis a las pizzerías. Le pongo este ejemplo así. ¿Sabe por qué le pongo este ejemplo? Porque Jesús, esos eran los ejemplos que Jesús ponía, hermano. Si Jesús daba ejemplos con manzanitas y tomates, esos eran los ejemplos que Jesús daba. Oiga esto, pues, ¿cómo hablaba Jesús? Decía Jesús, hablaba así tan práctico y tan fácil de entender, sin ningún rema revelado ni nada de eso. Hoy la gente, ay, no hubo rema. ¿Qué rema estás esperando si ni siquiera puedes poner en práctica lo mínimo que dice la palabra? Pero a veces la gente quiere oír un rema. Entonces Jesús dice, un sembrador salió a sembrar. Dígame, ¿dónde está el rema ahí? Tan práctico y tan simple, con muñequitos. Un sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y cuando salió a sembrar, dice, esparció la semilla. Y una semilla la tiró en un camino pedregoso. ¿Quién no se imagina el camino pedregoso? Dígame, ¿dónde está la revelación ahí para que no entienda? Otra semilla cayó entre espinos. Otra semilla cayó junto al camino y otra cayó en buena tierra. ¿Verdad que ahí usted ya se hizo la idea? Ya dice, buena tierra. Espinas, piedras, al lado del camino. Dígame, ¿dónde está la revelación? Esa era la manera como Jesús predicaba. Para que nadie dijera después que no entendía lo que Jesús estaba hablando. Esa era la palabra.
hermenéuticamente y homiléticamente, esa era la mejor proyección para predicar la palabra, ¿sí? No, ahora nosotros queremos oír remas revelados, ¿verdad? Y a veces hay mensajes que están fuera de contexto en el contexto genuino que es. A veces me pongo a ver a algunos predicadores que con tal de que la gente sienta que hay algo poderoso, sacan de contexto un mensaje que nada que ver. Digo, a la gran, pero si eso nada que ver con lo que está diciendo, ¿sí? Rompe el orden hermenéutico. ¿Por qué? Es con tal de que la gente pueda escuchar algo bonito, pues usted pueda llevarse algo bonito, pero lo bonito a veces no tiene el fundamento que Dios necesita. Entonces la Biblia dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Dios nos ha bendecido a todos. No hay nadie que no pueda decir que no tenga algo que darle a Dios. Y cuando hablo de primicias, hay mucha confusión en la gente. Si hay gente, pastores, que yo no tengo nada que darle a Dios. Casi se le hace rema el cántico de este Marcos Brunet, ¿verdad? No tengo nada para ofrecer, ¿verdad? Nada que te pueda sorprender. ¿Pero qué? Solo un corazón. Hermano, todos tenemos algo que darle a Dios. Entonces, cuando se trata de primicias, a veces la gente, pastor, pero yo ya diezmé, pastor. No, es que no te estoy hablando de tus diezmos. Ahorita vamos a ver así rápido, porque quiero ir breve, ¿sí? Yo lo que quiero decirle esta hermosa mañana y a los que nos ven es que este año 2022, fíjese que lo que le voy a decir no es para que usted tenga miedo, es para que usted se afiance más a Dios. Pero este año 2022 van a venir cosas muy fuertes para el mundo, ¿sí? La economía va a dispararse y los precios en el mercado van a estar caros. ¿Sabe que hay gente que está comprando carros del año y hay hasta 5 meses para que te entreguen el carro del año, aún tú teniendo dinero, ¿sí? Porque en el mundo hay escasez de chip, en el mundo hay escasez de metales importantes, en el mundo hay escasez. Ahorita los contenedores se dispararon, hermano. Uno no se percata porque uno tal vez no está acostumbrado, o a no ser que aquí, sé que a veces hay empresarios, pero la economía está a punto de colapsar. Entonces yo le tengo que decir, no se va a asustar cuando empiece y vaya al supermercado y le ofrezcan lo que un día usted compraba a 5 quetzales, le ofrezcan a 30. No se va a asustar. Y entonces no va a ser como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel era un pueblo que se quejaba. ¿Sabe que Dios odia la queja? ¿Sabe que cada vez en la Biblia que aparece alguien que se quejó le fue mal? Cuando el pueblo de Israel se quejó, Dios se enojó tanto. Imagínense cómo se enoja tanto Dios, que dice: ay, estábamos mejor en Egipto, que estábamos mejor comiendo cebollas y puerros, mejor nos hubiéramos quedado allá, queremos carne. Dice que la gente así decía. Y Dios dice que se enojó tanto que de repente apareció una nube de codornices. ¿Y sabe qué? Lo voy a decir de esta manera: la gente se hartó tantas codornices que hasta se murieron de tanto comer. Así dice la Biblia. Porque Dios se enojó que te quejes. O sea, no podemos quejarnos. ¿Por qué creen la Biblia que dice el principio teológico, el principio de interpretación para algunos dice que José es figura de Cristo? Porque José jamás se quejó. Dígame, ¿dónde se quejó José? José le dijo al panadero y al copero: ay, se acuerdan de mí que estoy aquí, si un día. Pero José no se quejó. José jamás aparece en la Biblia que se haya quejado. El problema es que nosotros muchas veces nos quejamos de todo, hermano. La iglesia se queja de todo. Los pastores, a veces me da risa porque hay un montón de pastores que les da pena hablar de primicias. Un día llegué, este es un testimonio verdadero, ¿sí? Yo creo que ya se lo conté, no sé ni dónde lo he contado, pero esto es verdadero. Ahí está mi esposa testiga. Un día me dijo un pastor: mi hijo, porque es un familiar, mi hijo, ¿será que puedes llegar a las fiestas de las primicias esta tarde en mi iglesia? No te voy a. Nosotros somos un ministerio pequeño, hermano. Es una iglesia ya construida, un templo precioso, y que al final no voy a hablar mucho porque no quiero que alguien de repente vaya a decir quién será y vaya a investigar. Entonces llegamos, hermano, y a la fiesta y las grandes trompetas, y porque también así una iglesia que tiene una banda así parece la banda del Recodo, ¿verdad? Con trompetas y de todo así alegre, ¿sí? Y cuando yo voy viendo las fiestas de primicias, él acostumbraba como él le daba vergüenza pedirle a la gente porque la gente iba a hablar de él. Él le pedía a la gente que llevara, ¿sabe qué? Platillos desechables, servilletas.
Esas eran las primicias. Y cuando yo llego, pues hermano, estoy viendo un gran templo. Yo no le estoy hablando, estoy viendo un gran templo, estoy viendo un lugar precioso, estoy viendo la alabanza, estoy viendo un montón de gente, estoy viendo una iglesia creciente, una iglesia, hermano, que se nota que ha crecido, una iglesia, unas servilletas, un papel de baño. Bueno, entonces estaba yo así parado y entonces empiezo a predicar y el Espíritu Santo me dice: estoy desagradado de la gente de este lugar y quiero que les hables fuerte porque estoy desagradado. Y lo primero que vas a hacer, me dice el Señor, es que vas a llamar a todos los ladrones, vas a llamar a todos los fieles diezmadores en esta casa, me dice el Señor. Jesús, dije, bueno, Señor, hermanos, ve una iglesia grande, pasen todos los diezmadores. Le dije, vamos a orar. Hermano, no pasó nadie. Y entonces me dijo el Espíritu: ahora llama a todos los ladrones. Y yo, hermano, dije, Señor, yo no voy a decir eso, llama a todos los ladrones, me decía el Señor. Pasen todos los que le roban a Dios y son ladrones. Toda la iglesia pasó. Y cuando estaban todos ahí, me dice el Señor: ahora pégale una patada a esa miseria que están trayendo primicias y quiero que lo tires. No, Señor, es que me va a sacar el tío de mi esposa, me va a sacar de la iglesia, le dije. Y le pego una patada, y ¿sabe qué? La gente lloraba y se iba a sus carros a traer las chequeras y a dar las verdaderas primicias que tenían que darle al Señor. No un fardo de servilletas de 15 quetzales, ni 15, porque como eran una colonia popular, creo que son de aquellas mexicanas que valen como 8 quetzales el paquete de servilletas. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque tal vez era el pastor. No, te quiero decir algo: el problema de la gente es que no honra a Dios con lo que Dios le ha dado correctamente. Es un mensaje para los que nos ven en muchos lugares, porque aquí hay gente muy fiel, pero mucha gente, hermano, no le da a Dios lo que verdaderamente Dios le ha dado. No te voy a mentir, terminó el servicio, la gente seguía yendo. ¿Sabe qué le dijo unas personas al pastor? En lo que estamos ahí con mi esposa, llorando: pastor, me espera, ahorita regreso, voy a mi casa. Y se iban a su casa a traer la verdadera ofrenda que no le habían llevado por años al Señor. Y después, cuando ya termina todo, me dice, el pastor se acerca llorando y me dice: ¿sabes una cosa, mijo? Llorando: a mí nunca nadie, ninguna oveja me ha invitado, pero ni siquiera una hamburguesa de McDonald's. Estoy hablando que son extremos, ¿verdad? Extremos, ministerios extremos, pero ¿a qué quiero llegar? Eso es lo que quiero que entendamos. Si usted hubiera entrado a esa iglesia, hermano, esa iglesia era, yo no sé, esa iglesia era la iglesia de Corintios. Danzoras, cantantes, la gente tocada, las mujeres así bien perfumadas. Una cosa que usted dice: wow, qué iglesia más poderosa, ¿sí? Pero miserables delante de Dios. Esa fue la enseñanza que Dios nos dio ese día. Créame que yo nunca he hecho eso y me sentía un poco apenado y asustado. Y que peor si me van a sacar de aquí, me van a amenazar. No, peor si el pastor lo que va a hacer, el pastor es que me va a echar, me va a decir: andate. No, viera, el pastor se puso a llorar porque jamás la gente había respondido de esa manera. Entonces, la Biblia dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuáles son sus frutos, mi hermano? Medite usted en el Señor. ¿Cuáles son sus frutos? Y a los que nos ven, ¿cuáles son sus frutos? Porque hay mucha gente que tiene muchos frutos, pero no honra al Señor con los frutos que el Señor le ha dado. Mire, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Se lo voy a poner en otra traducción, en la traducción al lenguaje actual. Mire qué poderoso lo que dice. Mire esto: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Santo Dios. Yo le pregunto a usted esta mañana, a los que nos ven: ¿será que Dios es lo más importante para nosotros? ¿O son puros cuentos de nuestro corazón cuando le decimos: tú eres lo más importante? ¿Será que Dios es lo más importante para nosotros? Mire qué linda esta versión. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Ahora, aquí es donde se pone complicado. Venía a hacerme fondo, Eric, para que no nos sintamos tan solos acá. Mire qué interesante, pues cuando la Biblia nos enseña esto, nosotros tenemos que entender que Dios no necesita nada. Hermano, ¿usted cree que Dios necesita algo de nosotros? Si Él lo creó todo. Pero a veces nosotros no entendemos cómo funciona el reino de los cielos. Entonces hay gente que diezma, pero jamás ofrenda, jamás trae algo extra, ¿me explico? Y a veces Dios lo que quiere es que nosotros le reconozcamos en nuestra vida muchas cosas. Por
Por eso es que a veces nosotros tenemos que entender. Recuerdo el testimonio de una profeta muy amada, la profeta Conchita de Córdoba. Hace muchos años ella padeció de una enfermedad muy fuerte, un cáncer que casi y ya no tenían recursos, ya no había más recursos, ¿sí? Ella lo testificó y lo hizo público muchas veces, por eso lo comparto. Y entonces en ese momento difícil dice que ella ya no tenían para los procesos de tratamiento y todo. Y ella se puso a llorar, le dijo: Señor, ya no tengo. Y de repente ella sintió en su espíritu decir: Señor, tomo de mi cuenta bancaria porque te hemos servido, te hemos dado de nuestro tesoro, así que tú tienes que soltar del tesoro que tengo en el cielo. Dice que cuando ella hizo eso, sobrenaturalmente empezó a ver cómo el Señor comenzó efectivamente a desatar sobre ella la bendición que en algún momento parecía que estaba retenida. El problema es que nosotros muchas veces solo cumplimos con algo, hermano, pero no nos ponemos a pensar que Dios le dejó al pueblo de Israel ciertos principios. Entonces cuando hablamos de la ley, la gente de la ley, como la ley ya no está vigente. Pero póngale atención a esto: Levíticos 23:10. Levíticos 23:10. Y fíjese que le voy a leer todo, porque solo le iba a leer el 1, pero quiero que leamos todo. Levíticos 23:10. Mire esto: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, para Dios es importante que nosotros entendamos, hermano, aprendamos a identificar nuestros primeros frutos en el año, cuando comienza el año. Empecemos a identificar para santificar el resto de los años, de los días que restan para nuestra vida. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. Pónganle, solo quiero que le ponga atención a esto. Ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová. Me voy a detener acá y quiero, no sé si me está entendiendo la palabra. Tenía que presentar las gavillas, ¿sí? De lo primero que salía. Se las tenía que presentar al sacerdote. Luego el sacerdote las mecía, las presentaba delante de Dios. Y luego dice que el pueblo tenía que llevar un animalito de un año para sacrificio. Y luego del animalito de un año tenía que llevar su ofrenda. Entonces ahí se pone complicada la cosa, ¿verdad? Porque entonces diría: ay, santo Dios, que tanto dinero quería el Señor, tanto necesitaba Dios. No, es que lo que no entendemos nosotros, hermano, era que en ese momento el pueblo de Israel no era un pobre. La pobreza comenzó después. Ahorita les voy a explicar cuándo comienza la pobreza. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Voy a seguir de largo para que vean. Y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día que ofrecéis las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Santo Dios, otra ofrenda más. No sé si está captando. ¿Sí? Yo quiero que entendamos, porque a veces no entendemos por qué el pueblo de Dios era un pueblo bendecido, ¿sí? Mire, ofreceréis con él, perdón, ya me perdí ustedes. En el 16, hasta el día del siguiente 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo, repita conmigo, el nuevo. O sea, después de 50 días había algo nuevo. Entonces ahora había que ofrecer el nuevo. Mire,
16. Pues el nuevo grano de Jehová. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. ¿De dónde las iban a traer? De las habitaciones. Repita conmigo: de mi casa. Que serán de 2 décimas de flan de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. O sea, 50 días después teníamos que presentar otra vez otras primicias, ¿eh? Mire, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año. Santo Dios, ahora eran 7 corderos, mire, sin defecto. Un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, la gente se para y se va a la iglesia y nunca más vuelve a regresar. Mire, Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová, ofreceréis además, repita conmigo, además, un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová por al sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perfecto en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. 22. Solo quiero que usted vea, es que quiero que entendamos hoy. Tenemos que entender, la iglesia tiene que entender. Y cuando hay gente que ve esto aún en YouTube, hay gente que empieza a escribir: sí, pastores aprovechados, eso ya no está vigente. Yo solo quiero que vea: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Me voy a detener acá porque le tengo que decir algo. ¿Sabe por qué habían pobres luego en Israel? Porque no practicaron los principios que Dios dejó. Por eso habían pobres. Hermano, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Dios le entregó heredad a todos. Cuando Dios entrega heredad, ¿qué significa la heredad? Cuando Dios te entrega tu herencia, pues, para que me entiendas, es como que viniera un padre de familia rico y reparte a sus hijos sus millones entre ellos y sus propiedades. Y dentro de 5 años, si eran 5 hijos, 2 hijos empobrecidos totalmente. ¿Qué pasó ahí? Tuvo que haber pasado algo malo. Tuvo que haber pasado tuvieron que haber hecho algo incorrecto para llegar a ser pobres otra vez. El pueblo de Israel, Dios les dejó estatutos, mandamientos. El problema es que muchos de ellos en alguna etapa de su vida le dieron la espalda a Dios, se olvidaron de Dios. Y por eso dice Jesús, ahora Jesús en el Nuevo Testamento dice: a los pobres siempre los van a tener. Así que no venga a decir Bill Gates ni nadie que va a erradicar la pobreza, porque la pobreza jamás va a poder ser erradicada. ¿Saben por qué? Porque la pobreza tiene que ver con la maldición, tiene que ver con el pecado. Y por eso la gente peca adorando ídolos, adorando dioses, adorando deidades, adorando demonios, y por eso se va empobreciendo cada día. Nuestras ciudades, nuestros países, nuestros territorios latinoamericanos están empobrecidos porque adoran un montón de dioses falsos y practican la brujería y la hechicería. Por eso están empobrecidos, porque adoran un montón de deidades. Usted va a la India y va a ver un montón de pobreza porque tienen una deidad, para cada animal es una deidad. La Biblia nos enseña que Dios le dio heredad a todos y Dios le dio estatutos. Mire qué carga era eso: traer 7 machos cabríos, traer una oveja, traer no sé qué, traer pan, traer primicias a los 50 días o traer las primicias. ¿Sabe qué era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel? Tienes que entender que todo lo que yo te doy, tiene que regresar a mí nuevamente en una ofrenda de olor fragante. Todo lo que yo te doy, o toda la riqueza que tú logras obtener, es porque yo te la di. Esto poco que te pido solamente es para que te recuerdes que yo soy el dador de vida, que yo soy el que trae la provisión, que yo soy el que trae la bendición. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, 16, rápidamente. Dice el apóstol Pablo: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. ¿Qué significa eso, amado hermano? Si tú traes tu primicia, también se santificará el resto del año con lo que has preparado. Quiero hacer una temática hoy, porque quiero que oremos por las primicias, los que han preparado sus primicias, ¿sí? Hoy también tenemos Santa Cena. Así que como familia pastoral nosotros no podemos quedarnos fuera de las primicias, ¿sí? Así que tenemos acá nuestra primicia y quiero hacerlo así, somos pocos y quiero darle gracias a Dios esta mañana. Quiero por favor que las que son familias pasemos al frente. Vamos uno por una, familia por familia, vamos a orar, vamos a recibir si ha preparado su primicia. A lo mejor me va a decir alguno: pastor, yo no tengo primicia, pero Dios sabe que en tanto tiempo Dios me va a proveer. Prepara, trae tu sobre, ponle el nombre a tu primicia y créele al Señor. Dile: Señor, yo recibo en unos meses, yo recibo en unos días, yo recibo, Señor, en tanto tiempo, pero yo voy a cumplir con mi primicia. Creo que prepares tu sobre. No sé si ya todos tienen un sobre de primicia, y los que no lo tengan, por favor, lo pueden pedir. Y si a lo mejor tú dices: pastor, yo no tengo recurso, pero yo quiero entregar una primicia, ponle un nombre a tu primicia y ponle adentro del sobre, ponle una petición y pon tu primicia. Vamos a estar orando porque yo he visto gente que entrega sus primicias 2-3 meses después y Dios es fiel porque le creyó a Dios y Dios cumplió lo que propuso en su corazón en algún momento, en alguna etapa de que le creyó a Dios.